Hola amigos, esto es Teologuemos. El día de hoy me gustaría que tú y yo podamos meditar acerca de cuán horribles somos. La realidad es que vivimos en una cultura donde se chulea la hermosura, donde se enaltece la belleza de las personas, pero no solamente apelamos a la belleza externa, sino también a la belleza interna de las personas. Pero la cruda realidad es que aunque tú chulees a una persona, por más hermosa que tú la veas, la realidad es que esa persona no es tan linda interiormente como aparentemente lo es. La realidad es que esa persona es mala, tiene malos deseos, malas actitudes, tiene un malvado corazón. Pero no solamente esa persona, vos y yo tenemos una condición malísima internamente. En otras palabras, tenemos una naturaleza pecaminosa. Así es. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir que estamos inclinados a hacer lo malo por naturaleza. Pero para poder entender esta doctrina bíblica tenemos que ir a lo que la Biblia dice desde sus inicios. Y para empezar tenemos que recordar que la Biblia declara que Dios es el creador de todo lo que existe. Y Él creó todo de tal manera que toda la creación pueda destellar su gloria, su majestad y su hermosura. Pero como culminación de esta creación, Dios creó al ser humano. Y la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que el hombre es de una categoría distinta. Está por encima de la creación, es superior a los animales y la Biblia afirma esto. Nosotros encontramos en Génesis 1, 26 y 27 que Dios creó al hombre a su imagen. Esto quiere decir que Dios diseñó al hombre de tal manera que él pueda reflejar a Dios mismo en su carácter, en su ser. Así es que el diseño con el cual Dios hizo al hombre es tan hermoso de tal manera que él pueda reflejar a Dios mismo. La palabra dice que Dios creó al hombre dotado de conocimiento, de rectitud, de santidad verdadera. Diseñó al hombre para que éste pueda tener comunión con Dios. El hombre tiene en su corazón escrita la ley de Dios. Así es que este es el diseño con el cual Dios creó al ser humano. Recordemos que cuando la Biblia habla acerca del hombre está refiriéndose a toda la humanidad. Así es que Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ambos son la imagen de Dios. Y este fue el diseño con el cual Dios creó a Adán y a Eva. Pero nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, no se mantuvieron en ese estado en el cual originalmente fueron creados. Encontramos en Génesis 2 que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén y Dios le mandó a que él no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto dice Génesis 2, 16 y 17. Porque el día que él comiera, ciertamente o verdaderamente iba a morir. Y encontramos entonces en Génesis 3 un evento desastroso, conocido como la caída. En Génesis 3 nosotros vemos la entrada del pecado al mundo. Aunque el pecado ya estaba presente en el universo antes de la caída, la Biblia nos muestra en Génesis 3 que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, por Satanás, para que ellos comieran de aquello que Dios les había dicho que no debían de comer. Y tomaron del fruto que Dios les había mandado que no debían de comer. A partir de este hecho, ellos cometieron el primer pecado al comer del fruto que Dios les había dicho que no debían de comer. Y la palabra de Dios nos muestra que este evento es conocido como la caída del ser humano. Él cayó de aquella rectitud original con la cual Dios lo había diseñado. Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros que debido a la caída de nuestros primeros padres, esto trajo como consecuencia que ellos
tuvieran una separación entre ellos, entre Dios y ellos. Ellos perdieron la comunión con Dios, un Dios santo, y la tierra también sufrió esas consecuencias. La palabra del Señor nos muestra que la tierra fue maldita. Esa imagen con la cual ellos habían sido diseñados se corrompió, se destrozó. Esa rectitud y esa santidad que ellos tenían fue corrompida. Así es que nosotros vemos que este evento, que es conocido como la caída, no solamente trajo muerte espiritual para ellos. La caída de nuestros primeros padres no solamente les afectó a ellos, sino les afectó a todo el resto de la humanidad. Posteriormente, generación tras generación, sufre las consecuencias de una condición pecaminosa heredada por ellos. Y la palabra afirma que el ser humano ha heredado una condición caída y pecaminosa. Así es que podemos ver que el ser humano tiene una condición depravada, inclinada hacia el mal, está totalmente incapacitado para hacer lo bueno, no desea a Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, y es por naturaleza, porque tras la condición caída que adquirió tras el primer pecado de nuestros primeros padres, pues la consecuencia es que estamos constantemente deseando hacer lo malo. La Biblia nos muestra que somos pecadores todos, absolutamente todos. No hay nadie que se salve de esta condición caída. La Biblia dice en Romanos 3, 9 al 18, no hay quien entienda, no hay ni un justo, no hay ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, sepulcro abierto es su garganta, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son prontos para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En otras palabras, este pasaje nos está diciendo que ninguno de nosotros se libra de esas consecuencias, de esa maldad interna, de esa herencia pecaminosa que adquirimos tras la caída de nuestros primeros padres. Pero la Biblia también afirma que pecamos porque somos pecadores desde nacimiento. Y el salmista lo dice perfectamente en el Salmo 51, en el versículo 5, y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es que el salmista está dando por sentado aquí que él tiene una naturaleza pecaminosa desde nacimiento. Cuando nosotros vemos a un bebé, nosotros lo vemos como el ser más hermoso, angelical, bello y puro. Y decimos, ay, hay pureza en sus ojos. En este pasaje el salmista nos está mostrando la realidad de que somos pecadores desde nacimiento. Hasta el más hermoso y tierno bebé es por naturaleza un pecador. Esta es la realidad. De la misma manera encontramos en la Biblia que somos pecadores y que ese pecado está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros, no es externo a nosotros, no es ajeno a nosotros, sino esa naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Y nosotros vemos que Pablo en Romanos 7 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza caída, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que Pablo nos está mostrando una realidad, que el pecado está dentro de nosotros. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos de corazón, estamos hablando del ser interior de la persona. En el mundo hay ciencias como la psicología que nos enseñan que las personas hacen lo que hacen porque sus circunstancias las obligaron a hacerlo, porque alguien provocó que ellos actuaran de esa manera. Pero la Biblia nos muestra a nosotros que el pecado está dentro de nosotros. El problema no radica en mi experiencia, el problema no radica en cómo yo fui creada. Claro que sí, esto va a influir, pero no va a determinar.
y podemos ver una realidad. Nosotros como pecadores tendemos a reaccionar pecaminosamente cuando alguien peca contra nosotros. También tendemos a actuar pecaminosamente ante el sufrimiento, pero de la misma manera también tendemos a reaccionar pecaminosamente ante la bendición. Así es que por naturaleza nosotros somos pecadores y ese pecado está dentro de nosotros. Podemos ver que la Biblia nos enseña también que el pecado afectó a toda la persona por completo, en todos los aspectos. Todas las personas tienen una condición miserable. Y Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado afectó a toda la humanidad en todos los aspectos. El ser humano quedó afectado tras la caída. Su intelecto, sus afectos, sus deseos, sus motivos. El pecado afectó el todo del ser humano. Aunque la caída afectó completamente al ser humano, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que aunque esa imagen se destrozó, en Cristo Jesús es renovada, es restaurada. La imagen que Dios puso en la humanidad es restaurada en los cristianos, porque por Cristo Jesús puede ser restaurada. Así es que nosotros podemos ver que el peor de los pecadores puede hallar esperanza en el Señor, y esa es la esperanza que el Evangelio nos da, que podemos ser restaurados y somos restaurados a la imagen de Dios por la gracia del Señor. Nosotros podemos ser redimidos, rescatados de esa condición corrupta y caída. Así es que, amados amigos, la palabra del Señor nos muestra a nosotros que sí, realmente somos demasiado pecadores, somos los peores y somos horribles en nuestro ser, pero tenemos esperanza en Jesús nuestro Salvador. Hay esperanza de cambio, de transformación. El Señor no es pasivo en nuestras vidas, el Señor es activo y está obrando una obra redentora en cada uno de nosotros por amor, por su gracia, porque no nos va a dejar en esa misma condición, sino al contrario, nos está restaurando para su gloria. Así es que tú y yo somos sus imágenes, somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Así es que si tú eres cristiano, la imagen del Señor está siendo restaurada en su vida. Tú tienes esperanza, y aunque el pecado es desastroso y el pecado nos aprisiona, nosotros por Cristo Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y el Señor nos está restaurando cada día más y más para su gloria, para que honremos su santidad, para que traigamos gloria a Él. Así es que, amigos, el Señor está restaurando su imagen en ti, en mí y en cada uno de nosotros los creyentes.